Hoy hay un tema fuerte. ¿Por qué es un tema fuerte? Porque vamos a mover un poco las columnas que a veces tenemos en nuestras mentes doctrinales. Es un tema de Israel. Ya por sí el tema de Israel es difícil, porque hay hermanos en Cristo que defienden hasta el final a Israel. Hay otros hermanos en Cristo que desechan completamente a Israel. Mi posición es la posición que he visto en la palabra. Y es una posición balanceada. No estamos en contra de Israel. ¿Cómo vamos a estar en contra de Israel si Dios tiene oportunidad de salvación para ellos? Pero tampoco estamos adorando a Israel. Porque al que tenemos que adorar es al Dios de Israel. Que no es el Dios solo de Israel, sino que es el Dios del universo. Vamos a dar un brief, un resumen de lo que hemos hablado en esta serie sobre Israel. El 6 de agosto estuvimos hablando acerca del judaísmo versus el cristianismo. Y vimos y tomamos la conclusión de que el judaísmo no es una religión cristiana, no es una religión buena. Al contrario, el enemigo utiliza el judaísmo porque es una religión que ama más la tradición que a Jesucristo. Jesús dijo en un momento dado, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por hermanos me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Aman más la tradición. Odian a Jesús y sus enseñanzas. Oh, sí. Cuando se predica la palabra, dice en Hechos 5:33, mandaron a Pedro y a Juan a no pronunciar más el nombre de Jesucristo. Y ellos le dijeron, es necesario que honremos a Dios antes que a los hombres. Y es una religión que espera otro Mesías, que es el anticristo. La Biblia dice que a los fariseos, a los judíos, a los judaizantes, a los del judaísmo, Jesús les dice generación de víboras. Dice que matan a los profetas, apedrean a los que les son enviados. Les dice, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Y en Apocalipsis dice que sus sinagogas son sinagogas de Satanás. ¿Por qué estamos dando este resumen? Porque hoy terminamos con Israel. La semana que viene tenemos tema libre que el Señor pone en mi corazón. El 13 de agosto estuvimos hablando de que solamente existe un pueblo de Dios. Hay un trigo, hay unas ovejas, no son dos trigos, no son dos ovejas. Hay una esposa, no son dos esposas, es un solo pueblo. Y es la iglesia. Los hijos de Dios son la iglesia. La Biblia dice en Juan 1, 11 y 12, dice, a los suyos vino, mas los suyos, los israelitas, no les recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Somos un solo pueblo. Dice que en Gálatas dice que a Abraham se le dijo, a tu simiente, no a tus simientes, sino es un solo pueblo. Dice en Efesios 2:11, que la semana pasada estuvimos leyendo, que de los dos pueblos, es decir, de los gentiles y de los israelitas, hizo un solo pueblo. Es un solo pueblo de Dios. Una sola iglesia. Ahora bien, Dios tiene un propósito para Israel. Sí, Dios tiene un propósito para Israel. Porque fue un pueblo que Dios escogió para bendecir a las naciones, porque fue el pueblo donde Jesucristo nació. O sea, Jesús es israelita, ¿verdad? Y tiene unos planes futuros con este pueblo. Y la semana pasada estuvimos hablando de los problemas en la ley y la gracia, de que hay muchas iglesias hoy en día que establecen la ley como si fuera la ley, ¿verdad? Y estuvimos hablando de que Cristo no vino a detener, a desechar la ley, sino a cumplir la ley. Y si ya Cristo la cumplió, ¿por qué nosotros tenemos que qué? Que cumplirla. Hay momentos en que voy a abrir la puerta de la casa, voy a abrirla, tiene una llave. Y mi hija o mi esposa me dicen, ya yo la abrí.
¿Por qué tienes que poner la llave otra vez ahí si ya está abierta? ¿Por qué tenemos que cumplir la ley si ya Cristo la cumplió? En Cristo nosotros cumplimos la ley. Y estuvimos hablando la semana pasada acerca de la cultura, porque se está dando un fenómeno increíble aquí en Ponce. Ya aquí en Ponce hay 2 iglesias judaizantes, una de la avenida Hostos y otra detrás de Jardines de Ponce, de la Escuela Jardines de Ponce, por allí. Iglesias judaizantes donde ya no se dice Jesús, se dice Yeshua, se guarda el sábado y se enseña como que eso tiene que ser así, cuando Cristo nos ha redimido de eso, ¿verdad? Y estuvimos hablando de que mis raíces no son hebreas, yo no tengo que seguir raíz hebrea, mi fundamento está en Cristo. Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento siempre se hablaba de la ley y los profetas, la ley y los profetas. Los evangelios todo el tiempo es ley y profeta, pero ahí no dice edificado sobre el fundamento de la ley y los profetas, no, el fundamento de los profetas está bien, y de los apóstoles, que es Cristo. Y Jesús dice que si nosotros nos ponemos en su roca, ¿verdad? Que edifiquemos nuestra casa sobre él, vendrán vientos, vendrán momentos difíciles. Caemos. Claro que sí. ¿Decaemos en ánimo? Sí o sí. Ustedes nada más, yo como pastor no decaigo en ánimo nunca. Porque yo soy superhero, Superman. Totalmente equivocado. Decaigo en ánimo. Pero en esos momentos el Señor pone palabra. Había una ocasión que estaba tenía un ánimo difícil. Y un hermano a las 3 de la mañana me envía un texto. Yo digo, no fue el hermano, fue el Espíritu de Dios. Y esta semana también, muchas situaciones, ¿verdad? Y una hermana me envía unos textos gloriosos. Estamos orando por ti. Claro que sí, decaemos en ánimo, pero mi fundamento está sobre Cristo Jesús. Que vienen ríos, descienden tormentas, claro, sobre todos, todos nosotros. Todos estamos en el mismo barco. Ah, pero qué bueno que el capitán es Cristo. Qué bueno que el capitán es Cristo. En una ocasión había una tormenta terrible. Terrible, el barco moviéndose. ¿Cuántos han ido aquí a Culebra? Las aguas de Culebra no son fáciles. Yo fui a Culebra el año pasado y ese barco era grande. El ferry era grande, que habían como 600, 700 personas. Parecía un barquito de papel. La nena mía y mi esposa, relajaditas, tranquilitas, yo mareado. No podía. Y cerraba los ojos. Dios mío, ayúdame, Señor. Y con un mareo y con unas náuseas. Y viene el señor del que atiende y me da un papel. Yo, ¿qué es esto? Por si acaso tienes que vomitar. Horrible. Y en una ocasión había una tormenta terrible sobre un barco. Y de repente una nena estaba jugando allí, la nena. Y alguien le dice, ¿cómo tú puedes estar jugando si este barco se va a hundir? La nena dice, es que papi es el capitán. Y si papi es el capitán, todo está bajo control. Hay momentos en que parece que Dios duerme, como pasó en la barca. Oye, pero aunque esté dormido, pero que esté aquí, que esté adentro de la barca. Porque no se va a hundir, no se va a hundir el barco. Él tiene control de todo y Él lo que quiere es que confiemos en Él. Por eso mis fundamentos no son raíces hebreas. Yo no tengo que hablar hebreo. Y yo no estoy diciendo que el que nació en Israel le diga Yeshua a Jesús. No, eso no es el tema. Es que el que nació en Grecia le diga a Jesús en griego. El que nació en Puerto Rico le diga Jesús en español. El que nació en Estados Unidos le diga Jesús. Porque no existe una cultura sobre otra. Dios es el Dios de los idiomas. ¿O usted no recuerda la Torre de Babel? ¿Quién fue que le dio los idiomas a la gente?
No fue la gente que se sentó y dice, ok, ahora tú vas a hablar francés, o tú vas a hablar latín, yo voy a hablar... No, no, fue Dios quien confundió los lenguajes. Dios es el Dios de los idiomas. Él quiere que la adoremos en todos los idiomas. Aleluya. Y el día de hoy vamos a estar hablando de Israel en la escatología. Yo sé que yo hice una oración, voy a hacer otra en este momento. Pueden quedarse sentados. Padre, mira esta prédica, Señor, una prédica compleja y difícil, porque son muchos temas, son muchas cosas, y no las vamos a comprender en una hora. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque es tu palabra la que vamos a hablar. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Reprende si tienes que reprender. Exhorta si tienes que exhortar. Consuela si tienes que consolar. Contrita si tienes que contristar. Pero que seas tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Varias advertencias. Una de esas es que esto es demasiado material. El que ha leído el libro de Apocalipsis y el que ha leído la Biblia en cuestión del tema de Israel en la escatología. ¿Qué es escatología? Tiempos finales. Sencillo. Escatología significa todas las doctrinas del tiempo del fin. ¿Ok? Todas las doctrinas del tiempo del fin. El cielo, el infierno, la segunda venida de Cristo, todo el libro de Apocalipsis, escatología. Entonces, ¿qué tiene que ver Israel en esos tiempos del fin? Y el futuro nos agrada a todos. ¿O cuántos de ustedes no quieren saber el futuro? Todo el mundo quiere saber el futuro. Es más, todas las preocupaciones, muchas de las preocupaciones son por el futuro. Pastor, me diagnosticaron cáncer. ¿Qué será de mí en el futuro? Todas las preocupaciones, muchas de ellas tienen que ver con el futuro. ¿O qué va a pasar con Puerto Rico en el futuro? La Biblia es tan grande, hermano, que nos habla del pasado en el Génesis. Nos dice, yo no tengo que buscar teorías de hombres que no tienen fundamento. Teorías de evolución y Big Bang, yo no tengo que buscar eso. Si la Biblia me dice cómo nació el hombre, de dónde venimos. Pero no tan solamente la Biblia nos dice de dónde venimos, nos dice a dónde vamos. Nos dice qué va a pasar en el futuro. Es grande la palabra. Es demasiado material, hermano. Es tanto material, pero es tanto y tanto y tanto que la predica quizás va a ser un poquito fuerte, pero es para que tú cojas un pedacito del pastel y te dé curiosidad y sigas buscando información. Y sigas orando y sigas leyendo la Biblia. Porque la Biblia, el primer principio de la interpretación bíblica, dice la Biblia se interpreta a sí mismo. Ella misma se interpreta sola. Esto, lo que vamos a hablar es una migaja del pastel. Y claro, hay temas aquí que no son esenciales en el sentido de que si tú crees una cosa y yo creo otra cosa, seguimos siendo hermanos. Ahora, si tú no crees en la segunda venida de Cristo, eso es una herejía. Pero si es antes de la tribulación, si es después de la tribulación, si es en el medio de la tribulación, tú crees una cosa y yo otra, somos hermanos. Seguimos siendo hermanos. Y por supuesto, aquí hay momentos en que yo he tenido que decir, ok, Señor, esto no me gusta, pero yo me someto a tu palabra. Hay cosas que no nos gustan de la palabra. Yo no quiero que nadie se pierda. Yo no quiero que nadie pase una eternidad sin Dios. Oye, pero yo lo creo porque la Biblia lo dice. Yo no quiero recibir persecución por la palabra de Dios. O hay alguien aquí, vamos a hacer una fila mañana. Van a asesinar a todos los cristianos en Puerto Rico. Vamos a hacer una fila. ¿Quién va primero? ¿Quién dijo yo? Dale un aplauso a ese hombre. No es fácil. La persecución está en la Biblia. Dice Mateo capítulo 5, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen, os persigan, diga toda clase de mal de vosotros mintiendo. Dice, bienaventurados soy cuando nos persigan.
Pastor, mi vecino me está persiguiendo. Pastor, me están haciendo la vida imposible en el trabajo. Y yo sé que yo no te lo voy a decir de esa forma, pero eres bienaventurado. Yo me someto a la palabra. En la clase del miércoles estamos hablando acerca de Jonás. Explíqueme cómo Jonás pudo estar 3 días y 3 noches en el estómago, en el vientre de un pez grande. Cuando hay flujo gástrico, hay vómito, hay peces podridos, hay vómito. Es un vómito nada más. ¿Y qué es lo que uno hace cuando ve un vómito? Vomitas o te va corriendo. Ayer teníamos en la ¿qué tuvimos ayer? En la Brigada de Esperanza. Nos dejó, habían 2 o 3, cuando yo llegué, fui el primero en llegar, después de el dueño de la casa. Y estaban las sillas acomodadas y de repente vimos como 4 perros por allí. Nos dejaron un regalito ahí. Allí en medio de la silla, un regalito. Y fue una de las hermanas, porque habíamos puesto una servilleta, fue una de las hermanas, no toques esa servilleta. Y de repente llega mi hermano Rodolfo. Digo, Rodolfo, tengo un trabajo, ¿tú estás dispuesto a servirle al Señor? Rodolfo, danos el favor, ayudando con este regalito que nos dejaron ahí. Pero mira la actitud. Eso no es nada. Si yo trabajé en circo y limpiaba lo de los elefantes, y limpiaba lo de los leones, y limpiaba todo eso. Un aplauso para ese hombre. Pero te digo esto, porque imagínate tú estar en esa situación de Jonás. Es difícil de creer. Y que viviera 3 días allí y no tenía alimento. Oye, pero la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. La Biblia es como los dominos. Tú no me puedes decir yo creo unas cosas y otras cosas no. No se puede. Ahora tú me puedes decir lo creo completo o no lo creo nada. Porque es un efecto dominó. Si no crees en... O sea, tú sabes que cuando tienes muchos dominó, tú le das a uno y todo La Biblia está tan enredada en sí misma. O sea, cuando digo enredada, disculpen, está tan ligada. O sea, el Génesis se toca en Mateo, el Génesis se toca en Romano, el Génesis se toca en Pedro, el Génesis se toca en Apocalipsis, la serpiente antigua. O sea, o crees completamente en la Biblia o no crees en la Biblia. Es una maravilla. Pero yo me someto a la Escritura, no a la tradición de los hombres. Y aunque somos bautistas, si los bautistas dicen una cosa que no está en la Biblia, yo no la creo. Punto. Y aunque tengo mis predicadores favoritos, si mis predicadores favoritos dicen una cosa que yo veo que la Biblia no está, mire, uno de los predicadores favoritos míos es Steven Anderson. Steven Anderson, yo me gozo con este hombre, un hombre joven, un pastor, y tiene la edad mía. Y yo creo que no le llego a los tobillos a él. Sabe mucho. Dios lo usa. Pero hace poco dijo, yo no quiero homosexuales en mi iglesia. Si tú eres homosexual, yo no te quiero en la iglesia. ¿Y sabes qué? Está mal. Porque ¿a quién Cristo vino? Cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿con quién fue? Con prostitutas, con publicanos, con personas que la sociedad los rechazaba. ¿Sabes qué? Yo quiero homosexuales aquí. Para que Dios los toque y se conviertan a Dios. No estoy diciendo que el homosexual, eso está bien. Porque la Biblia habla claramente que eso está mal. Pero la Biblia me llama a amar a los adúlteros, a los borrachos, a los homosexuales. A todos por igual. Porque por ellos murió Cristo. Entonces, aunque mi tradición me diga una cosa, o aunque el pastor Steven Anderson diga otra, ¿qué dice la palabra? ¿Dios transforma o Dios no transforma? ¿Ah? Dios es un Dios de transformación. ¿Usted ha visto la película Transformers?
Ya van por las 5, las 6. A mí me gustan las películas de Transformers. Dios es más maravilloso que los Transformers, esos que parecen guaguas, camiones o avión y se transforman en Dios transforma. Dios transforma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo se hace eso? Yo no sé cómo se hace. Yo lo único que te digo es que el Espíritu de Dios transforma las vidas. Es el milagro más grande que puede existir en la vida de un ser humano. La transformación, la regeneración, el nuevo nacimiento. Mire a ver si Dios transforma vida que un hombre que era asesino. Y no era un asesino normal por ahí que mataba gente mala. Porque, aunque eso está mal, la gente dice que se maten entre ellos. Que no maten a un inocente. Después que se maten entre ellos, y eso está mal. Pero este hombre que te estoy hablando mataba cristianos. ¿Usted sabe lo que es matar cristianos? Y cómo Dios transformó la vida de este hombre que del Nuevo Testamento escribió más epístolas que los mismos apóstoles que andaron con Jesús. Dime si Dios no es un Dios de transformación. Ese no lo cambia nadie. Palo que nace doblado, jamás su tronco endereza. Mentira. Dios es un Dios de transformación. Dios es un Dios de transformación. Somos estudiantes. Cuando estaba preparándome para esta prédica, las prédicas a veces yo las veo como dar a luz, aunque nunca he dado a luz y yo espero nunca dar a luz. Hay partos que son bien duros. Este parto me costó, o sea, fue duro, fue fuerte. ¿Por qué? Porque soy un estudiante. Muchas cosas que no sé. Estamos en el proceso. ¿Es Israel el reloj profético de Dios? ¿Sí o no? ¿Tiene Dios algún propósito especial con Israel? ¿Sí o no? Pues mira, Dios no ha terminado con el pueblo de Israel. Porque es una nación escogida por Dios. Obviamente para bendecir a las naciones. Es la nación donde vino Cristo. Wow. Si Cristo hubiera sido puertorriqueño. Wow. Es el sitio donde nació Jesús. Por lo tanto, tenemos que predicar en ese lugar, tenemos que orar por ellos. Y porque hay unas promesas que Dios le ha hecho a Abraham acerca de ese pueblo. Romanos del 9 al 11. Los primeros dos capítulos, el capítulo 9 y el capítulo 10, le dan con todo a Israel. Le tiran bombardeo a Israel grandemente. Con todo. Capítulo 9 dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Dice que los hijos de Abraham son los hijos de la promesa, no son los hijos de Israel. Dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Les dice al pueblo de Israel, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, a la no amada, amada. Les dice que si ustedes fueran como la arena del mar, solamente un remanente será salvo. Dice que Israel buscaba la justicia por la ley y no por la gracia. Y dice que no alcanzó la justicia, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y dice, no hay diferencia, Romanos 9 y 10, dice el capítulo 10, verso 12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo Señor que es de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque solamente los judíos que le invoquen serán salvos. No, dice, porque todo aquel que le invocare será salvo. Después de tirarle bombardeo completo a Israel en capítulo 9 y capítulo 10, el capítulo 11 ablanda la cosa. Vamos a Romanos capítulo 11.
Romanos capítulo 11, verso 1. Romanos 11:1. Después de hacer todo eso, es que Romanos es tan experto, hermano, es que es tan grande Romanos. O sea, el Dios de Romanos, no Romanos. Vamos un momentito al capítulo 6 de Romanos, Romanos 6. Porque en los primeros 5 capítulos de Romanos dice es por gracia, la salvación es por gracia, no por la ley, no tienes que hacer nada para ser salvo, no es nada de eso. Pero entonces dice, ok, es por gracia, pero no llegues a la conclusión que puedes hacer lo que te dé la gana porque es por gracia. O sea, dice en el capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es decir, Pablo le tiró con todo a la ley del primer capítulo al capítulo 5, pero después hablando la cosa, dice, ¿es que vas a hacer lo que te da la gana? Y en los capítulos 9 y 10 le tira con todo a Israel, pero después dice, no es que ahora vas a ser un anti-Israel. El capítulo 11, verso 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿En qué? Ninguna manera. Y dice, pues si yo mismo soy israelita. Yo soy de la tribu de Benjamín, dice Pablo. Dice, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, es que ahora Dios es contra Israel, que no pueden ser salvos. No, tienen la misma oportunidad de ser salvos, igual que tú, igual que yo. Verso 28, aquí mismo. Capítulo 11, verso 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Ellos son anti Jesús. Ustedes vieron en las predicaciones anteriores cómo el Torá habla barbaridades acerca de Jesucristo. En cuanto al evangelio, son enemigos. Pero en cuanto a la elección, que Dios los eligió para bendecir a las naciones, son amados por causa de sus padres, por causa de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces después dice un verso que todos nosotros nos conocemos, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. O sea, es un solo pueblo de Dios, los que son hijos, ¿verdad? Que acepten a Cristo como único y exclusivo Salvador. Pero Dios tiene un propósito con Israel. Hay un propósito, hay un plan. Y parte de ese plan habla de que va a escoger un remanente. Remanente es de muchos pocos, ¿verdad? Remanente, poquito. De que hay una señal específica en el futuro para conocer esto de Israel. De que Jesús reinará en Israel para las naciones. Y de que al final de los tiempos, estaremos los israelitas y nosotros en una nueva Jerusalén. Wow. Dice la palabra en Romanos 9:27. Dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo que remanente será salvo. Se está cumpliendo hoy en día. Hay millones de israelitas en todo el mundo y solamente el 1% son cristianos. Lo mismo está pasando en España, hermano. La nación donde salió el siervo de Dios, Marcos Vidal. En España solamente el 1% es cristiano. ¿Y sabe lo que significa eso, verdad? Que tenemos que predicar más. Tenemos que hablar más de Cristo, ¿verdad? Tenemos que enviar más. Y la Biblia habla de 70 semanas. Este tema de las 70 semanas es difícil. 70 semanas. Una semana son 7 años. Una semana son 7 años. Pastor, ¿pero cómo usted sabe eso? Porque en otras partes de la Biblia, cuando habla de semana, habla de 7 años. Jacob trabajó
3 semanas para Labán. Estoy mal los nombres, son los nombres correctos, ¿verdad? Jacob trabajó para Labán 3 semanas. ¿Y qué es eso? 21 años. Una semana son 7 años. Si tú quieres saber más de esto, búscate Daniel, después con calma en tu casa. Daniel capítulo 9, del verso 24 en adelante. Y dice que 69 semanas son hasta la muerte de Cristo. Y en ese momento se cerró la contabilidad de la semana. Falta una semana, las 70 semanas. Esas 70 semanas es una semana donde va a estar el anticristo. Es una semana donde Cristo viene por segunda vez. Es una semana donde hay dos cosas. Hay tribulación y hay ira de Dios, que son dos cosas diferentes. Tribulación es hacia los cristianos. Tribulación, siempre que usted vea en la Biblia la palabra tribulación, siempre se refiere a los cristianos. Hechos capítulo 14 dice, porque es necesario que los cristianos pasemos por tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Siempre que usted vea la palabra tribulación, es a los cristianos. Y en esos 7 años va a haber tribulación y persecución contra nosotros los cristianos. Pero también va a haber ira de Dios. Ira de Dios. Pastor, ¿qué es eso de ira de Dios? Dios derrama su ira no sobre los hijos, sino sobre los impíos. Pastor, dígame ejemplos de eso. Génesis capítulo 19. Dios derramó la ira de él sobre Sodoma y sobre ¿qué? Gomorra. Ah, pero allá habían unos justos. ¿Y qué Dios hizo con esos justos? Los sacó. Que uno de esos justos tenía una mansión allí, tenía los maquillajes allí, y tenía la piscina allí, y tenía el trabajo, y tenía el seguro social allí, que dijo, déjame mirar otra vez para atrás. Ah, bueno, la esposa de Lot. Pero Dios destruyó ese lugar. Otro ejemplo, miren las 10 plagas de Israel. Perdóneme, de Egipto. Dios derramó 10 plagas de ira, no tribulación, ira sobre Egipto. ¿Y qué pasaba con los hijos de Israel? ¿Recibieron esas plagas o no las recibieron? No. Porque la ira de Dios es para los impíos. La tribulación es lo que Dios, dentro de su soberanía, permite que los gobiernos y que los impíos nos hagan a nosotros. Y nosotros no somos mejores que Cristo. No, no lo somos. Porque Jesús dice, si en el árbol verde hacen estas cosas, en nosotros que somos el árbol seco, ¿qué no se hará? Recibimos persecución. Y de hecho, si ahora mismo no estás recibiendo persecución o molestias de otras personas, entonces tenemos que examinarlo porque quizás no estamos compartiendo la fe. Porque cuando nosotros compartimos la fe, hay caras largas. Hay caras largas. Hay tribulación. Pero Dios ha prometido que va a librar a Israel o a ese remanente de esa tribulación. Vamos a buscar Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Aquí entran temas complicados. Yo no pretendo que lo entendamos de un día, pero por lo menos que tengamos un pedacito del pastel. Y si Dios pone en tu corazón seguir estudiando, seguimos estudiando esto. Sigue estudiando en tu casa. La mujer que dio a luz a Jesús, la mujer es Israel. Y los descendientes de esa mujer somos nosotros. Y dice en Apocalipsis 12:13, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra,
persiguió a Israel, que había dado a luz a Jesús. Lo estoy cambiando los nombres para que podamos entender. Y se le dieron a Israel las 2 alas del águila para que volase delante de el diablo al desierto, a su lugar donde es sustentada 3 años y medio. O sea que Israel no va a, o una porción de Israel no va a pasar por la tribulación. ¿Ok? Pero a la descendencia de la mujer, que es los cristianos, mira el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra Israel y se fue a hacer guerra contra los que descendieron, o sea, la descendencia de nosotros que vinimos después, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que Dios tiene un plan para Israel dentro de esos 7 años. La ira de Dios, recuerden que la ira de Dios es sobre los impíos, pero Dios va a guardar 144,000. ¿Y qué son esos 144,000 israelitas? Mira el capítulo 7 de Apocalipsis. Aquí vemos la ira de Dios derramada sobre el mundo en el verso 17, capítulo 6, verso 17. Capítulo 6, verso 17. Dice que la gente decían, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie? Acuérdense que tribulación es lo que el anticristo hace sobre los cristianos. Ira de Dios es lo que Dios derrama sobre los que no son cristianos. Y los que no son cristianos están asustados. Pero dentro de esa gente Dios va a sellar a unos israelitas para que no les dé la ira de Dios, como pasó en Egipto. Dice el verso 7, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre la tierra que detenían la ira de Dios. Dice, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz. Dice el verso 4. Y oí el número de los sellados, ¿cuánto? 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Son 144,000 literalmente? Lo que yo te puedo decir es que Dios va a guardar un remanente, como dice la palabra. Porque actualmente no existen tribus de Israel en Asiria. En el Antiguo Testamento se fulminaron 10 tribus de Israel. ¿Usted sabía eso? Se fulminaron 10 tribus. Cuando se separó el reino en el Antiguo Testamento, se fueron 10 tribus para Asiria y 2 tribus para Babilonia. Las tribus que se fueron para Siria, no se sabe de ellas. Pero dice que Dios va a levantar de la tribu de Gad, de la tribu de Rubén, de la tribu de José. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero Dios es Dios. Pastor, pero esta gente pueden ser cristianos. Lo que pasa es que en el verso 9 separa a los otros cristianos. Porque dice en el verso 9, dice, después de esto, mire, he aquí una gran multitud que no eran de Israel, la cual nadie puede contar, ¿de qué? De todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. ¿Qué quiere decir eso? Que en los 144,000 es un remanente de Israel. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y porque Dios cumplió unas promesas a Abraham, y Dios, aunque Abraham esté muerto, Dios las cumple. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, hay unas promesas para este pueblo. Que va a haber una guerra. Sí, va a haber una guerra futura. Vamos a buscar en Zacarías capítulo 14. Y esa no es la tercera guerra mundial. Guerra final, donde ya Cristo está acá. Zacarías capítulo 14 dice que todas las naciones se reúnen para pelear contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero y el Cordero, ¿qué? Vencerá.
Y van a pelear contra Israel. Todas las naciones van a pelear contra Israel. Pero eso es después, eso no es ahora. Muchas personas están diciendo, no, que si Rusia esto. Mire, yo quisiera que usted viera los videos de Vladimir Putin hablando de Dios. Esta semana estuve mirando videos de Vladimir Putin hablando de Dios. Uf, parece hasta un teólogo hablando de Dios. Un video que usted puede ver en YouTube que dice, Vladimir Putin destroza el ateísmo en 5 minutos. Y empieza diciendo, ¿cómo es posible que no exista un Dios? Si la materia no puede crearse a sí misma, tiene que existir un ente aparte que no tenga principio ni final. Y ese es Vladimir Putin hablando. Y después dice, los ateos se jactan diciendo que los cristianos han asesinado a un montón de gente. Ni las cruzadas, que fueron los amigos católicos que asesinaron mucha gente, se compara con todos los regímenes comunistas que han matado millones de personas. Vladimir Putin hablando de Dios. Wow. Eso deja mucho que decir. Que si Rusia va a atacar a Israel. Mire, yo no me dejo llevar por noticias ya. Yo antes, y eso vamos a hablar ahorita, antes yo estaba que mi mente era una bola de espagueti. Y perdonen la expresión. Un enredo, mirando noticias y mirando que si Rusia se va a meter, que si Irán se va a meter. El que vive así, yo lo respeto, lo amo, pero no tiene paz. O sea, no va a tener paz nunca. Y ahorita vamos a hablar de una señal. Pero Zacarías 14, estamos ahí, ¿verdad? Zacarías 14. Y aquí está hablando de la guerra final que va a haber contra Israel, y Jesús ya está aquí en la tierra. Dice el verso 1, aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré todas las naciones de la tierra para combatir contra ¿quién? Y la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero mira esta parte, mas el resto del pueblo no será ¿qué? O sea, hay una promesa de que hay un remanente que va a permanecer. Una promesa de Dios. O sea, Dios todavía tiene planes para Israel. ¿Y cuáles son esas señales de estas 70 semanas? ¿Cuáles son? Bueno, hay 3 señales grandes, que es la ciencia aumentará. Dice Daniel capítulo 12, verso 4, ¿la ciencia qué? Aumentará. También habla de la inmoralidad, dice como en los días de Noé, ¿qué? Serán. ¿Estamos en los días de Noé? ¿Usted sabe cuál es lo último? Lo último es antisexo. No, yo no soy hombre ni soy mujer, soy antisexo. Eso es lo último. Eso es lo último. Increíble. Entonces pasamos de que las cosas son inmorales. Mira cómo pasamos de que las cosas son inmorales, ¿verdad? Todas estas cosas. A que, bueno, pues hay que respetarlos. A que, no, eso es lo que es, eso está bien. A que el que se oponga a eso está mal. Estamos como en los días de Noé, definitivamente. También la apostasía de personas que eran de nosotros, pero no eran que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, empezaron a apostatar de la fe. Ahora, ninguna de estas cosas nos puede decir que Cristo viene hoy o mañana o la semana que viene, porque pueden pasar 1000 años más para que Cristo venga. Usted no sabe lo que pasaba con la iglesia de Tesalonicense. La iglesia de Tesalonicense tenía un conflicto interno. La iglesia de Tesalonicense decía, se están muriendo mis hermanos cristianos y Cristo no ha venido. ¿Qué está pasando, Pablo, que Cristo no ha venido todavía? Si él dijo que iba a venir. Habían pasado más que 30 años de la ascensión de Cristo. Señor, ¿cuándo tú vienes? Han pasado 2017 años. ¿Cuándo tú vienes? Si pasó la Segunda Guerra Mundial y no viniste. Eso fue en 1944, 45. La Primera Guerra Mundial murieron 8 millones de personas en 1917. La Segunda Guerra Mundial, 1945, murieron 52 millones de personas. Cristo no ha venido. Las guerras de Irak todavía están dando que hablar. Hace poco Estados Unidos está entrando otra vez a Afganistán, no se van de Afganistán.
Rumores de guerra. Lo vemos, Norcorea. Lo vemos todos los días, rumores de guerra. Pero no podemos estar pendientes de esas cosas. No, no podemos estar pendientes de esas cosas. No podemos, no podemos. ¿Por qué? Porque no vas a vivir. Dios no te llama a estar pendiente de esas cosas. Dice, no os toca a vosotros saber No podemos estar pendientes de eso. Tenemos que seguir viviendo nuestras vidas normalmente, claro, sabiendo que Él viene. Es más, y sabiendo que vas a morir, porque lo más seguro que existe es la muerte. Es más, ni las planillas a veces no son seguras. Porque hay personas que se hacen la forma de no, y eso saben los contables aquí. El día y la hora nadie lo sabe. Pero hay una señal importante. Es la llegada del anticristo. Esa es la señal. Y ese anticristo es un hombre. Es un hombre. ¿Por qué? La Biblia le llama el cuerno pequeño, le llama el anticristo, le llama el hijo de perdición, le llama el hombre de pecado, le llama a la bestia. Ah, eso no es literal. Pues mira, sí es un hombre. Y ese hombre, las religiones esperan a ese hombre. El judaísmo espera un Mesías. El budismo espera un Mesías. El islamismo espera un Mesías. Ese hombre llegará. Cuando llegue ese hombre, entonces nosotros podemos decir, esto está cerca. Porque la Biblia, y escucha bien, yo sé que esto es quizás para muchos una bomba, pero la Biblia siempre pone al anticristo antes de la venida de Cristo. Lo voy a repetir otra vez. La Biblia pone al anticristo antes de la venida de Cristo. ¿Yo quiero creer eso? No, yo no quiero creer eso. Para yo poder llegar a esa conclusión, fueron años de lucha interna. Por eso yo no espero que tú creas esto en un día. Lo único que te pido es que no me creas a mí. Lo único que te pido es que abras tu corazón a la Biblia. Siempre presenta la Biblia al anticristo persiguiendo a los cristianos. Mira Daniel capítulo 7, verso 21. Y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. Apocalipsis 11:27 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los ¿qué? Y los matará. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 13:7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y ¿qué? Vencerlos. Busquemos un momento Apocalipsis 6. Apocalipsis 6. Por lo tanto, hasta que no veamos al anticristo, yo no me dejo llevar ni que si Rusia, ni que si Irán, ni que si Norcorea. No puedo. No. Apocalipsis 6, verso. Vamos a ver por aquí. Verso 10. Verso 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de quienes que habían sido muertos por causa de la palabra y por testimonio. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor verdadero, no vengas?
no juzgas si vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra. Capítulo 7, verso 14. Capítulo 7, verso 14 dice: los que tienen las vestiduras blancas, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas, las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Ahora bien, busquemos un momento Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Por eso yo no me dejo llevar de nada hasta que no vea al anticristo. De nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Ah, que si Trump fue a orar al muro de los lamentos es que Cristo viene pronto. No, nada de eso. Ah, que si Irán esto, no, hasta que yo no vea esta señal. Mira Mateo capítulo 24, verso 21. Vamos al verso 15 primero. Verso 15 primero. Dice, por tanto, cuando veáis en el templo, en el tercer templo, la abominación del anticristo que habló Daniel, está dando una señal aquí, ¿ves? Está dando una señal. Ahora el verso 21 dice, porque habrá entonces, ¿qué? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ¿ni qué? Ni la hará. Y recuerden que cuando la Biblia habla de tribulación, habla de persecución contra nosotros los cristianos. Ahora vamos a ver el verso 29. Dice, inmediatamente después, mire esa frase, inmediatamente después de la tribulación. ¿Qué tribulación? La tribulación que me habla el verso 21, que dice que es una gran tribulación que no la ha habido desde el principio del mundo hasta los días de hoy. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué va a pasar? Ah, que el eclipse del 21 de agosto, eso es una señal. Yo no me fijo en nada de eso, nada de eso, nada. Hasta que no vea al anticristo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se ¿qué? La luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la segunda venida. Entonces lamentarán las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder, con gloria. Y este es el rapto de la iglesia, hermanos. Este es el rapto de la iglesia, este es el arrebatamiento. Porque mira lo que dice el verso 31. Dice, y enviará ¿a quiénes? A sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Y qué dice después? ¿Juntarán a quién? Ah, ese es el rapto. Y está hablando un rapto después de la tribulación de aquellos días. Yo sé que esto no es fácil. Yo no quiero que tú lo creas porque yo te lo digo. Ni pretendo que tú salgas de aquí diciendo, ah, sí, así va a ser. No, tampoco así. Porque a mí también esto me duró años a mí. Esto fue fuerte para mí. De hecho, yo no lo quiero creer. Pero no veo otra cosa en la Biblia. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo. Por eso que si Israel es el reloj profético de Dios, sí es el reloj profético de Dios. Cuando venga el anticristo, más nada. Yo sigo mi vida tranquilo. Dice 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Verso 16. Dice, porque el mismo Señor, y miren esto,
El rapto de la iglesia no es un acontecimiento silencioso. Hay unas películas que se llaman Dejados Atrás, que hablan de un rapto silencioso. Nadie se dio cuenta. De repente alguien desapareció y pues nadie se dio cuenta. Pero la Biblia menciona el rapto, el arrebatamiento. De hecho, la palabra rapto no aparece. Pero el arrebatamiento de la iglesia lo menciona como un acontecimiento. Abdiel, no trajiste la trompeta hoy. ¿La tienes ahí? ¿No tienes la trompeta ahí? Búscala. Busca la trompeta. Busca la trompeta. En lo que leemos este verso. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, estamos en 1 Tesalonicenses 4:16, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, aquí estamos hablando de un acontecimiento grande. De hecho, en Mateo 24 dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. No estamos hablando de algo silencioso. Dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Y este acontecimiento lo está poniendo Mateo después de la gran tribulación. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, mira lo que dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y al rapto o al arrebatamiento de la iglesia, porque dice nuestra reunión con Él. No son dos venidas. No son dos segundas venidas, no es un rapto y después la segunda venida. La Biblia siempre habla de una segunda venida, no son dos segundas venidas. Adiel, te doy permiso para que en el momento que tú quieras no sorprendas a todos. No tiene que ser ahora. Sin miedo nos sorprende. Si lo haces ahora no nos va a sorprender. Ya te di un club. Ya te di ahí un la. Dice el capítulo 2, verso 1, pero con respecto a la segunda venida del Señor y al arrebatamiento de la iglesia, dice el verso 2, dice, os rogamos hermanos que no os dejéis mover, ¿qué? Fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está, ¿qué? Pero mira lo que dice el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Ok, ¿quién no va a venir? Cristo. Porque no vendrá Cristo, porque Jesucristo no vendrá. ¿Se asustaron o no se asustaron? ¿Brincaron o no brincaron? No es un rapto silencioso. Es un rapto apoteósico. ¿Usted se imagina eso? Ese momento. Gracias, Atiel. Un aplauso para Atiel, tremendo trompetista. Que gracias a Dios está con nosotros, ¿verdad? Dice, no vendrá, Jesús no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía, se manifieste, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Está tan claro, está claro. Cristo viene, pero yo te puedo decir con toda seguridad que no viene hoy. Pastor, esto está diciendo una herejía porque la venida de Cristo puede ser en cualquier momento. No, no puede ser en cualquier momento.
Porque tiene que venir el anticristo primero. Pastor, pero eso de ladrón en la noche. Vamos a dar unas páginas para atrás. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Sí, vendrá como ladrón en la noche, pero no para nosotros, para los que no le conocen. Porque nosotros no somos de noche, nosotros somos hijos de día. Somos hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 5 dice, verso 1, pero acerca de los tiempos de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, de sorpresa, como Matiel tocó la trompeta. Que cuando digan paz y seguridad, entonces ¿qué? ¿Vendrá sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre ellos. La ira de Dios, acuérdense, no es tribulación, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Como los dolores de la mujer encinta, ¿y no qué? Pero mira, más vosotros, hermanos, no están en qué? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Eso de ladrón de la noche no es para ti ni para mí. No está en tinieblas para que sorprenda como... Dice el verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos de día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, yo estoy tranquilo. Cristo no viene hoy. Y eso parece como una herejía, hermano. Yo sé que parece como que, bueno, el pastor se desvió. Tiene que pasar esa señal del anticristo primero. Tiene que pasar eso. ¿Sabes qué? Esto me da... Dios no nos engaña. Porque sí, hermanos, yo sé que a veces dicen, no, si Dios no puede permitir que pasemos por tribulación, hermano, váyase a Irak. Les regalo un pasaje a Irak. Para que usted vea a los hermanos allí que están pasando tribulación ya y el anticristo no ha llegado. Váyase a India. ¿Usted sabe qué está pasando en India? Le dan dos opciones a los cristianos de cómo morir en las iglesias. Los encierran en sus iglesias y le dicen, o te sales por la ventana y te matamos a machetazos en la parte de afuera, o te quemas dentro de la iglesia. ¿Tú eliges la forma de morir? ¿Cuál usted elegiría? Ya están pasando por tribulación. De hecho, hace 20 años atrás, tú no tienes que sacar permiso para predicar en un lugar. Yo tuve que escribir una carta para predicar ayer, en donde fuimos a predicar, con el sello de la iglesia. Mira que tenemos una película allí. Ok, dile a tu pastor que tiene que hacerme una carta. Yo tuve que hacer una carta, poner el sello de la iglesia, ponerle el propósito. En Estados Unidos no se puede predicar y aquí tenemos, bueno, el hermano se tuvo que ir a lo mejor porque está la esposa enferma, pero él me cuenta que en Estados Unidos, después de las 7, después de una hora no se puede predicar, no se puede hablar de Cristo. Estamos en persecución desde ya. Tercera verdad, Jesús va a reinar. Hermano, Jesús va a reinar. Usted, yo sé que las elecciones son en el 2020, ya están haciendo promesas de 5 años para que digan, voten por mí. En 5 años va a pasar esto. Para que en el 2020, ya tú sabes, denme mi sello, porque después del año de yo ganar, va a pasar eso. Vote por Cristo. Cristo no falla. Y va a venir y va a reinar aquí en el mundo literalmente. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Verso 4. Dice, y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Los que en medio de la gran tribulación dijeron, no vamos a adorar a la bestia, no vamos a poner el sello. No recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Cristo viene a reinar a este mundo. Viene a reinar. Son muchos los versos, ¿verdad?, que están ahí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Dice que reinaremos sobre las tribus de Israel. Y también la Biblia promete una nueva Jerusalén. Capítulo 21 de Apocalipsis, aquí mismo, capítulo 21. Verso del 1 al 4. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo, la primera tierra, ¿qué? Pasaron. El mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, ¿la qué? Descender de qué? Del cielo de Dios. ¿Usted se imagina ver una ciudad descendiendo del cielo? Eso es un extraterrestre, eso es un ovni. Wow. Sabemos que esto es una visión, pero lo importante que entendamos de esto es sencillo. Vamos a vivir en un lugar hermoso, precioso. Dice el verso 4, y si tú tienes un Magic Marker amarillo o el que te guste, márcate ese verso. Apocalipsis 21, 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Yo no sé si a usted le gustan mucho las novelas. ¿Cuánto le gustan las novelas aquí? Hay una novela por ahí que... Llegaste tú, ¿verdad? Y a veces el novio le limpia las lágrimas a la novia. ¿Ha visto eso en las novelas? ¿Lo ha visto usted con su esposo? Vamos a dejarlo ahí. Pero qué bonito es eso cuando el novio, o al revés también, el novio está llorando y la novia le seca las lágrimas. Está bien, mi amor. Dice que Dios enjugará nuestras lágrimas, nuestro esposo, porque nosotros somos la novia del Cordero, la esposa del Cordero. Verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Los calvos van a tener pelo. Ya no vamos a tener que estar las mujeres limpiándose y maquillándose, van a ser jovencitas. Todo va a ser precioso. Nueva Jerusalén. Mira el verso 22 al 27. Mira el 22. Capítulo 21, verso 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene energía eléctrica. No necesita la central de Palo Seco. Ni necesita la central de Ponce, ni las cenizas. No necesita eso. ¿Sabes por qué? La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna para que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. El Cordero es su lumbrera. Pero se puede colar por ahí un ladrón por ahí, alguien se puede colar haciéndose pasar por cristiano. Mira el verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Si va a dar un aplauso, dáselo fuerte. Aleluya. Capítulo 22, verso 3. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos le servirán, verán su rostro, su nombre estará en sus frentes.
No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Y dice el verso 17, capítulo 22, verso 17, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, no importa si es israelita, si es puertorriqueño, si es griego, si es americano, el que tiene sed, venga, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aunque tuvo un alto costo, tuvo un precio enorme en la cruz del Calvario. Inclinemos nuestros rostros. Padre, te damos gloria y honra. Gracias por estos 4 domingos, Señor, que hemos hablado acerca de Israel, Señor. Romanos capítulo 10, verso 1 dice que el apóstol Pablo pidió por la salvación de ellos. Y ahora, Dios, me uno a mis hermanos pidiendo que tú salves las almas de los judíos, Señor. Sabemos que es un pueblo rebelde, pero nosotros también fuimos un pueblo rebelde en un momento dado, Señor. Sálvalos. Abre sus corazones. Padre, gracias, Señor, por tu palabra hermosa, que es tan hermosa, Señor, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estén preparados para toda buena obra.